La venganza ocupa y a la vez preocupa. Casi siempre actúa de manera desmedida. Quien la practica cree dar sentido a sus expectativas. Cree ingenuamente que equilibrará con ella la balanza de los sufrimientos padecidos, los sufridos y los otorgados. Cree, en fin, que con el desquite sanará sus heridas. Generalmente, si hay un acto de venganza, es un ataque impulsivo, producto de la furia en el que ni se detiene un segundo en pensar las consecuencias. Al consumar la venganza, la persona considera que el ofensor pagó por el daño causado. Le parece que las huellas guardadas en su memoria como ofensa insoportable a su honor o dignidad se borran y con el tiempo recupera la serenidad de la conciencia anterior. Buenas noches a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy les voy a impartir el tema la incapacidad del Estado en controlar las venganzas personales. Vamos a partir de este concepto, la venganza. Se conoce como un conjunto de comportamientos dirigidos a perjudicar a una persona o colectivo que es percibido como culpable o responsable de un daño causado sobre otros, o con frecuencia sobre la persona con los deseos vengativos. En resumidas cuentas, la venganza consiste en el desquite proporcional de daños quien haya hecho algo malo contra otro para asegurarse de que esta persona o grupo no volverá a cometer dichos daños. Históricamente, la venganza ha formado parte del comportamiento humano, casi desde que estamos sobre la tierra. Como recordarán ustedes, en la época de la venganza privada, se trató de que los primeros grupos humanos hacían la justicia por su propia mano. Nadie regulaba las consecuencias. Esto vino la ley del talión y vino a acomodar ciertos aspectos de que ahora son acomodadas en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso es que se le llamó ojo por ojo y diente por diente. Posteriormente nos encontramos en la época de venganza divina, donde también fue parte de la historia humana, en la época de la venganza pública, donde la represión penal que pretendía mantener a toda costa la tranquilidad pública, el periodo humanitario, y aquí voy a hacer énfasis en dos teorías. Nos encontramos más adelante, siempre de la historia, de dos escuelas que se les llamó escuela clásica y la escuela positiva del derecho penal. Son dos ideas totalmente opuestas, al extremo de que el criminólogo Enrico Ferri consideraba que el derecho penal debía desaparecer totalmente como ciencia autónoma para convertirse en una rama de la sociología criminal, auxiliándose para su estudio de métodos positivos, o experimentales. El Estado entonces se convirtió como garante de la observación del equilibrio entre el crimen y el castigo, y como tal ha desempeñado la función de árbitro supremo en la resolución de los conflictos entre grupos y comunidades hasta ahora. Pero el problema está en el uso de la venganza barbárica. No desapareció por completo, fue desplazado por los sistemas judiciales del castigo penal. Cuando estos pierden su eficacia o se debilitan por causas desconocidas, inmediatamente renace el acceso en el castigo. Basta recordar los linchamientos y las prácticas de venganza sangrienta generados por los clanes rivales de la delincuencia organizada, tal como en la actualidad. Como les decía, con el desarrollo de la justicia, la ley del talión fue desplazada por la aplicación de prácticas más civilizadas
su evolución determinó que la única medida equivalente entre el daño provocado por el crimen y el castigo infligido por el delincuente era la prohibición a la libertad. El peso del crimen, es decir, se expresa por el grado de la violencia sobre la libertad de una víctima, y el peso del castigo se mide por el tiempo de la privación de la libertad del delincuente en la cárcel. De aquí se desprende que el principio del talión no se excluye de la pena. Desde entonces, el poder jurídico está obligado a vengar solo el crimen y no al aspecto moral de la persona que lo cometió. Se expresa así el reconocimiento de que cada persona, el delincuente inclusive, posee su libertad, la cual puede ser temporalmente restringida y su existencia es vigilada y reglamentada por las privaciones impuestas según el Código Penal, a través del sistema penitenciario, por supuesto. No es nada nuevo mencionar que el Estado es el responsable de proporcionar el bien común de la consolidación de la igualdad, la seguridad, la justicia, igualdad, libertad y paz. De esa cuenta, es decir, garantizar las acciones y los procesos que conlleven a esa convivencia pacífica a través de la política criminal del Estado. Actualmente está encaminado sobre 4 ejes o líneas de acción, es decir, la prevención del delito, la investigación del delito, la sanción del delito y posteriormente la reinserción social, en coordinación por supuesto con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales del país, y por supuesto para contrarrestar la venganza personal, por ejemplo como las denuncias al Ministerio Público o a la Policía Nacional Civil. Pero profundamente, ¿qué ha hecho el Estado en sí para prevenir las venganzas personales? Veamos, el Estado de Guatemala tiene muchas debilidades para afrontar esta problemática. Sin ir tan lejos, la educación está en manos de instituciones privadas. Indiscutiblemente, si no se tiene una buena preparación académica, una educación igual para todos los guatemaltecos, nunca conocerán plenamente sus derechos y obligaciones y menos aplicarlos frente a la sociedad. Pero más que eso, no hay mecanismos para prevenir la violencia. A veces no se denuncian. Estos casos, si se denuncian, luego vienen las represalias, producto o a consecuencia de la venganza. Lamentablemente, la venganza son sentimientos de ira, odio, rencor, humillación. Continúan generando resultados como asesinato, homicidio, parricidio, suicidio y son cuantificados como cualquier escena del crimen o muerte sangrienta. Se siguen formando estadísticamente en los casos del Ministerio Público, del INASIF, datos policiales como normales, lamentablemente como normales, cuando en realidad deberían de ser tema importante en la investigación criminal como campo de la criminalística para determinar las causas. Los primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente el número 2, que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona. Pero esto parece que es muy poco para muchas personas. Cuando el descontento, la ira, el odio, el machismo, el temperamento y hasta llegar a la venganza, quebrantamos los valores sociales, la buena convivencia armónica y morales de orden social, como lo establecido en nuestra propia Constitución. El lunes 4 de mayo de este mes, como es noticia a nivel nacional,
le dieron muerte al alcalde de Teculután, Zacapa. Según el informe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, DEIC, es que una noche antes, el alcalde, que en paz descanse, había participado en detener a una persona que transportaba arma de fuego, en conjunto con la Policía Nacional Civil, que era sus guardaespaldas. Día siguiente, este alcalde le da muerte. Los indicios que fueron recolectados en la escena del crimen dan cuenta de que la muerte fue directamente, pero más que eso se cumple una venganza. En conclusión, como les decía, yo comprendo, como cualquier otra persona, las precariedades del Estado y su ausencia en muchos rincones de nuestro país. Pero si tan solo fuéramos más humanos y respetáramos nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo número 4, donde dicen que los seres humanos debemos guardar conducta fraternal entre sí, no habrían denuncias, temor a las represalias, no habrían desestimaciones de denuncias, las medidas de seguridad perimetral no tendrían por qué haber todas esas cuestiones que generan gasto al Estado de Guatemala. Concluyo con una frase que un día dijo Albert Einstein: las personas débiles se vengan, las personas fuertes perdonan y las personas inteligentes solo ignoran.